Tenemos una gran visita la mañana de hoy, un buen amigo de hace muchos años de la Universidad Fermín Toro, el doctor Carlos Olmos, de una gran trayectoria académica a nivel nacional, director del Instituto Universitario Mario Briceño Iragorri, con sedes en Carora y en la ciudad de Valera. Bienvenido, doctor, a este podcast que la gente de la Universidad Fermín Toro, sus estudiantes de comunicación social y los trabajadores tienen a muy bien hacer hoy en la mañana, porque su presencia es un testimonio de las cosas preciosas que se hacen a nivel académico en este país. Bienvenido, doctor Carlos, que además es amigo mío hace muchos años. Por ahí va a comenzar. Complacido de estar con mi amigo, el doctor Pedro Briceño, a quien conozco desde hace mucho tiempo, desde los años 80. Yo tuve el privilegio de estar de director general sectorial del Ministerio de Educación en aquel entonces, lo que es hoy el Ministerio del Poder Popular Universitario, el Poder para la Educación Universitaria. Pero esa era una gran dirección que tenía bajo su responsabilidad un montón de institutos tecnológicos privados, creo que como 28, 30 en aquella época aproximadamente. Yo llegué cuando también los pedagógicos, que eran como 7, pertenecían a la dirección. Ya se había creado la UPEL, la Universidad Pedagógica Libertador. Me tocó el privilegio de estar en la transición, que era entregar los pedagógicos que dependían de la dirección esta, que ya mencioné, a la universidad. Solamente existía la universidad como un rector. Es una de las cosas que me satisface muchísimo, haber participado y haberme resteado con ese proyecto de que se consolidara la universidad. En esa oportunidad estuve 4 años en el cargo, del 85 al 89. Por cuestiones de suerte y del azar llegué cuando tenía 33 años. Parecía raro en el ministerio, porque venía de ser, era presidente de la Asociación de Profesores de la UNEYES, pero no tenía ninguna otra experiencia más que el mundo universitario, donde también había sido delegado estudiantil al Consejo de la Facultad de Agronomía de la UCB en Maracay y presidente de la asociación. Eso era todo. Pero bueno, cuestión de circunstancias y de suerte, llegué a ese cargo que me dio la oportunidad de ser útil, en este caso con esta universidad. Aquí que estamos en Barquisimeto, hay un instituto a quien me dio la oportunidad de sacarlo, Pedro, de abajo. Era el instituto universitario, se llamaba así, ciclo básico. ¿Cómo no? Y lo que era un ciclo básico para filtrar alumnos, Sí, cómo no, que llegaban ahí muy numerosos y se filtraban luego a las instituciones que no tenían suficiente capacidad para recibirlos a todos, que era la UCLA y el Politécnico en primer lugar, también el pedagógico, pero las más demandadas era el Politécnico y la UCLA, la universidad. Bueno, cuando yo llego y visito ese instituto, pues la queja de los profesores que no estaban formando a nadie, sino ciclo básico. Entonces nos empeñamos y convertimos ese ciclo básico, que por cierto está muy deteriorado en aquel entonces, porque no tenía esa importancia como ciclo básico. Era un filtro, lo que llaman los estudiantes un filtro. Sí. Y tuve la suerte de que en ese momento conté con 2 personas que hicimos alianza, porque había que reservar los recursos en cada una de estas instituciones para que el paso fuera progresivo. Y habían 2 personas excelentes, profesionales, gerentes educativos. Una era el ingeniero Mariano Navarro, director del Politécnico, que llegó a ser gobernador. En ese tiempo era director del Politécnico. Sí. Había que conversar con él para que le estuviera abriendo cupo progresivamente a los que aspiraban a entrar al Politécnico y no hacer ese ciclo básico. Y la otra coincidencia que tuvimos, porque trabajamos un tiempo juntos en el ministerio, yo como director general sectorial de Educación Superior en aquel tiempo, y el doctor, el que fue rector de la UCLA, se me fue el nombre, caramba, el abogado, que era consultor jurídico del ministerio, y nos conocimos. Bueno, hubo un rector aquí que le dio un impulso tremendo a la UCLA. Longoria. Ricardo García Longoria. Sí. Él había sido consultor jurídico, éramos compañeros de trabajo, y él también estuvo ganado para la idea de comenzar a arbitrar recursos, pero creo que en 2 años o 3 años. Lo que es lo importante es estar uno largo en los cargos, sí, que permitimos hacer esa planificación en 3 años. Entonces, bueno, y lo convertimos y le dimos el nombre en aquel tiempo de Andrés Eloy Blanco. Y como anécdota, tuvimos que ver cómo
reciclábamos esos profesores que eran de ciclo básico, con materias básicas, qué carreras se nos ocurría. O sea, que pudieran ellos reciclarse, ¿ves? Y se nos ocurrió bibliotecología, que creo que es la única que existe en el país del tecnológico. Sí, correcto. Porque eso más o menos no requería una especificidad tan fuerte. Y desde ese tiempo, Pedro, también se creó turismo, cuando eso no estaba tan de moda como ahora. Porque también turismo, no hay muchos especialistas en turismo, y hay geógrafos, hay economistas, ahí participan un montón de profesionales que se forman después en la actividad turística propiamente. Bueno, fue muy bueno haber hecho eso. La experiencia, sí. Quien me esté escuchando, quien sepa de esto, pues saben que tienen alguien a quien le deben, que le cambió la fase de ese instituto, que hoy en día es Universidad Politécnica Territorial, UTAP, algo así, ¿no? Bueno, me tocó también en esa oportunidad, se creó un instituto en Maturín que tenía una sede fuera del estado Monaga, la tenía en Cumaná, quién sabe por qué razón. Y el gobernador de entonces, que llegó a ser ministro, después Pedro Cabello Poleo, era gobernación de Monaga. Pero por favor, póngame ese instituto escrito, créeme un instituto aquí en Maturín, nuestro de Maturín, de Monaga, y dejen eso allá en Cumaná. No sé por qué era una extensión con la sede central en otro estado, la extensión. Bueno, se logró también, se logró. Entonces, bueno, de las cosas que logramos, le subimos los sueldos a los profesores, me acuerdo yo, de los tecnológicos lo equiparamos con los de la universidad. Y recuerdo, Pedro, y con esto termino ese cuento, y mira, cuando yo llegué al ministerio, la policía de Caracas, la policía metropolitana, era el director general Pacheco Melgarejo, y ellos tenían introducido ya una solicitud de la licenciatura, pero había mucho perjuicio del Consejo Nacional de Universidad con los rectores para permitir que un instituto de policía que funcione en el Junquito otorgara la licenciatura. Y al final, con la ayuda del consultor jurídico del ministerio, se convencieron de que no dando una licenciatura en ciencias o artes policiales de ninguna universidad, como ocurre en otros países, pues algún instituto especializado tenía que dar la licenciatura, no se podían quedar los policías con técnico superior. Entonces, bueno, y fíjate, estuve pendiente de eso, y el general Pacheco Melgarejo un día me llama temprano en la mañana, me dice, venga para acá porque el Estado Mayor de la Policía Metropolitana tiene un desayuno con usted. Me dieron la condecoración en segunda clase, pero me satisface mucho que de ahí en adelante, bueno, los policías, ¿ves? Porque eran muy celosos los rectores. Y por supuesto, para terminar con esta introducción mía, yo me siento muy complacido aquí, Pedro, porque yo fui un hombre muy cercano al fundador de esto. Te iba a preguntar. Al hombre visionario, Raúl Quero, que creó un complejo educativo en Venezuela. Y variado como son los complejos educativos. Y el más grande, por cierto. Y grande. El Tecnológico Antonio José Sucre, luego vino la universidad, el Politécnico. Santiago María. Tuve la suerte de honrarme con su amistad. Raúl Quero Silva, de mucha visión, un hombre muy humano y muy... le gustaba contribuir con formar, y aquí estamos en esta pedacito que es obra de él. Y cuando veníamos acá a este estudio, claro, te decía que el gran sueño de él era construir una obra educativa, claro, y dejó una obra educativa. Mira, para él. Como esto es privado, entre familia, entre nosotros, voy a hacer una confesión acá. Yo, un momento que Raúl Quero me decía, Raúl le decía, yo me decía, caramba, porque creo que fue lo último, el Politécnico, ¿no? Sí, lo Politécnico. Y él quería rematar con el Politécnico. Él decía, Carlos, esto para mí es como lo tuyo en política, llegar a ser gobernador. Esta es mi meta, tener el Politécnico. Y después de eso construyó, ayudó. Porque creo que fue lo que más le costó, ¿verdad, Pedro? Sí, el Politécnico de Santiago María incluso. Porque la universidad era normal, pero el Politécnico era algo como era innovador, porque era el primer Politécnico privado que iba a haber en Venezuela. Sí. Hay una obra muy importante que escribió Reinaldo Rojas acerca de aquí, eso es el historiador larense. Yo he leído cosas muy interesantes. Sí, escribió Raúl Quero Silva, El hombre que sembró el petróleo, se llama la obra que... ¿Es un artículo o un libro? No, es un libro. Mandame el acceso. Sí, como no, claro. Y creo que Reinaldo ha leído libros sobre economía. Reinaldo, conversando en varias oportunidades conmigo, decía, tenemos que hacer una segunda obra de toda esa gente que en el país ha hecho obra académica porque se ha olvidado. Eso yo creo que ahí deberías estar tú también. Claro. Y le voy a decir a Reinaldo. Dile a Reinaldo, yo contribuí, hablando ya de una cosa personal,
también en mi estado, yo fui el artífice de que hubiera en aquel tiempo una extensión del Tecnológico de Valera de Trujillo en la zona baja del Dividive, porque era mi pueblo. Pero era pequeño, pero ahí había un potencialista del sistema de riego del Cenizo, la sede de las maquinarias de Clérico, que construía mucho allí, y me decía la gente en el ministerio del departamento técnico: mira, Gocho, ¿dónde está ese pueblo del Dividive, municipio de Miranda de Trujillo, donde vos querés llevar un tecnológico? Bueno, y ahí está, muy bonito, y hoy en día es parte de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Trujillo, Mario Virgenio Iragoyen, que se llama también, está allí. Y una vez estábamos en una reunión política de la Secretaría de Educación del partido, en aquel tiempo Acción Democrática, en Boconó, y llegó una comisión a pedir que les crearan un tecnológico, una extensión por el tecnológico, decían ellos. ¿Sí? Y estaba Pablo González, el diputado Pablo González. Pablo González de Valencia. Sí, de Valencia. Sí, ¿cómo no? El diputado. Fue gobernador encargado. Claro. Y entonces recibimos a la comunidad y dijimos, ¿cómo no? Y yo recuerdo que nunca mandaron una carta, ni hicieron un viaje a hacer lobby. Rápido se le aprobó la extensión. Después de eso, el Tecnológico de Trujillo, ahí si no intervine yo, creó una extensión en Trujillo Capital. Pero es otra de las cosas que me llena de satisfacción haber tenido la oportunidad de hacerlo. Y para terminar, debo hablar de mi instituto, el YUTENBI, para cerrar. El YUTENBI se creó, yo pasé 4 años en el cargo, y ese instituto se aprobó después que había salido, porque quise que no se aprobara estando yo adentro, por cuestión de ética. Claro. Era político y quería tener cosas libres. Y se creó en el año 97. Pasó como 4 o 5 años allí. Yo había salido del ministerio. En el año 97 se introdujo, por cuestión de coincidencia, cosas del destino. Se aprobó en el año del centenario, que había la gran celebración de edición de las obras de Mario Virgenio Iragoyen. Y yo digo, ese es el regalo que le dimos, la coincidencia. Sí, bueno, el instituto tiene sede en Valera y tenemos 28 años, y hace como 20 tenemos la extensión en Carora. Tenemos convenios, alianzas con muchas universidades, hemos tenido y tenemos con todas, hasta con la Universidad del Sur y todo. Y bueno, hemos hecho el gran aporte de que yo te comentaba, de que comenzando el instituto, unos años después, había muchos docentes en servicio no graduados, y el ministerio estableció en la ley la exigencia de que quienes estaban dando clase sin título, por obligación tenían que hacerse con un título de educación superior, técnico superior. Y tuvimos la casualidad, la suerte para nosotros, de que la única institución universitaria que podía ofrecer educación, porque no tenían las otras, era el YUTENBI. Entonces llegamos a graduar, pero miles. Llegamos a tener 6.000 alumnos del tecnológico, que yo decía que eso era prácticamente un pedagógico, porque el 70-80% de la matrícula era educación. Luego tuvimos una oleada buena con trabajo social y con contaduría. Cuando comenzó el CENIAT a exigir el pago de impuestos, contaduría se volvió una carrera interesante por el ejercicio libre. Y ahorita tenemos el mayor número en mercadotecnia, marketing digital, lo hemos orientado. Entonces también nos satisface haber contribuido hemos egresado casi 40.000 egresados, muchos de los cuales se han titulado o licenciado. A mí se me ocurrió una cosa, pero voy a decir que es una cosa que a lo mejor es una sugerencia interesante. Nosotros estamos trabajando ahorita, doy ese dato a la Fermín Toro. Estamos trabajando en montar una base de datos para mantener una relación con esos 40.000, que no iban a ser los 40.000 por supuesto, claro, egresados. Y ya mandamos a recoger la información para montar una base de datos y tenerlos ubicados, ofrecerles todo, descuentos a la familia, pero saber dónde están. Y es una tremenda base de datos para cualquier trabajo de investigación. Excelente. Y yo hice una prueba con los primeros 400 que me presentaron. Yo mismo llamé por teléfono. Bueno, es verdaderamente un honor tenerte acá en la universidad. En nombre de todas las autoridades universitarias, te damos la bienvenida. Y Carlos tiene presencia en la mañana de hoy acá porque estamos explorando la posibilidad de alianzas académicas en su instituto, en el Instituto Universitario
Mario Vicente Raori, con la Universidad Fermín Toro en el área primero de Derecho y después en las otras áreas que nosotros tenemos. Somos vecinos en Carora. Sí, somos vecinos. Y tenemos 40 programas nosotros aprobados por el Ministerio de Educación, así como diferentes zonas en las cuales influimos académicamente con nuestro programa, que le llamamos Oficina de Enlace, y en la ciudad de Carigua, que tenemos presencia con toda nuestra carrera también. Bueno, bienvenido. Te repito, eres un amigo de esos antiguos que uno tiene y que aprecia, y que sabemos que vamos a llegar a cuestiones muy concretas en función de la juventud de este país y de la gente que tanto necesita formación académica para transformar a nuestra sociedad. Carlos. Yo me siento como en casa y complacido de haber tenido como testigos a estos jóvenes futuros comunicadores. Siempre a la orden, para la universidad y para ustedes. Muy bien. Gracias, Carlos.